Correr es un poco más dar elementos de daños y cuestiones de ese tipo, vulneraciones, y el Ministerio de Energía es quien finalmente debe tomar decisiones en el ámbito de sus competencias. Entonces, le dejo la palabra a la secretaria. Bienvenida. Gracias. Buenos días, señor diputado. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente el 9 de febrero, como se programó, mandamos un equipo para que hiciera una inspección en las viviendas y en el terreno, y sí se detectaron viviendas con vulnerabilidad. Si me permite que el arquitecto Micheo, que fue quien estuvo en la visita, les claro que sí. Perfecto. Los pormenores del informe. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días, diputado. Buenos días, señores viceministros. Señoras y señores. Sí, en efecto, nosotros estuvimos presentes en la evaluación que se hizo el día que fuimos citados por el señor diputado, y a nosotros, que fue el 9 de febrero, a las 9 de la mañana, a nosotros se nos dio un sector específicamente para ir a hacer nuestra visita, y caminamos aguas arriba del río Tzalja, las cercanías de la arenera La Primavera, donde se contó con el acompañamiento de varias personas de la comunidad. Tuvimos el gusto ese día de entregarle al señor diputado también un disco donde está todas las evaluaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos 8 años sobre las areneras de Chinautla. Señor diputado, como hemos hablado anteriormente, la situación de Chinautla es absolutamente compleja. No es únicamente un tema de la contaminación de las aguas del río, que son ahora aguas residuales de los 3 ríos, del río Tzalja, del río Chinautla y del río Las Vacas, sino también hay fenómenos geológicos que están afectando a la comunidad. Hay fallas que se activaron desde el terremoto del 76 que siguen ocasionando problemas en las estructuras subterráneas. Aparte de eso, pues quiero reiterarles que el acuerdo gubernativo 183 de 1984 del 10 de julio de ese mismo año se consideró que la situación de 2 poblaciones, en Guatemala, Chinautla y en Quetzaltenango, El Palmar, eran situaciones de máxima vulnerabilidad, y por lo tanto era absolutamente importante que se trasladaran dichos municipios, en el caso de Chinautla a la finca San Julián y en el caso de Quetzaltenango al Nuevo Palmar. Después de algunos años nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas de Chinautla no se trasladaron a la finca San Julián, y por lo tanto las personas siguen viviendo en condiciones que ya para 1984 eran situaciones insostenibles. El tema geológico, el tema de los drenajes, de la insalubridad, el tema de los botaderos, que también se menciona el día de hoy, y de la vulnerabilidad de los suelos, que ya es una cosa que se ha repetido muchísimas veces. Vimos, por ejemplo, en esta visita que hicimos en febrero, que hay viviendas en Cantón Cementerio ubicados en la parte superior de la margen derecha del río Tzalja, que están viviendo en situaciones absolutamente vulnerables. Están a 10 metros de la ladera y están muy cercanas a donde pasa el río, y el río sigue socavando permanentemente el pie de la ladera. Entonces, tienen una alta susceptibilidad y exposición a la ocurrencia de nuevos desprendimientos. Eso se ha dicho reiteradamente en todos los informes que ha generado Conred. Por otro lado, los vecinos nos informaron de que hay áreas inestables que se han generado a causa de la explotación minera. Sin embargo, en ese recorrido que tomó más de 6 horas de caminata por toda la cuenca, no vimos ninguna maquinaria trabajando en la explotación minera. Ese día no vimos ninguna maquinaria trabajando. E incluso se hizo vuelos sobre vuelos con dron, y no se ve que haya maquinaria trabajando, por lo menos recientemente.
Y en muchos lugares que nos dijeron, mire, todo esto fue lo que ya se comieron las mineras, y hay vegetación de 2, 3 años, o sea que no es una cosa de una explotación reciente. Sin embargo, señor diputado y señores asistentes, este es un problema recurrente y hay responsables directamente de lo que está sucediendo. Y una de las responsabilidades mayores es de las autoridades locales. Las municipalidades han permitido los botaderos, han permitido la descarga de los drenajes de las viviendas a flor de tierra y sobre el río, han permitido un montón de cosas que ahora nos vemos que siguen dañando la vida de los vecinos. Y eso se ha denunciado en múltiples ocasiones. Incluso se les ha mandado copia de los informes que hemos hecho, igual que se manda a los señores diputados, a los ministerios que están involucrados. Pero la situación continúa. Y finalmente decirles que el tema de las mineras es un tema absolutamente responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Conred no tiene por qué autorizar, no es su función, ni desautorizar, ni evitar que haya mineras. Nosotros hacemos las evaluaciones de riesgo y de vulnerabilidad, pero es la institución del Ministerio de Energía y Minas quienes son los que, en base a los informes que ellos mismos hacen y que nosotros les proporcionamos, quienes deben ver la posibilidad de clausurar las mineras, de no darles licencias o bien de darles las licencias. Nosotros estamos muy por encima de ese tema. A la municipalidad. Perdón, arquitecto, este último comentario es porque en esa visita nos pidieron los comunitarios que recomendáramos el cierre de las mineras. Eso nosotros no podemos. Sí, pero ustedes no toman la decisión, pues. Esa es una decisión 100% del Ministerio. Nosotros, totalmente de acuerdo, como coordinadora, no podemos influir. Muchas gracias, secretario. Y finalmente decirle que nosotros sí les hemos dicho a las municipalidades, y en este informe que también ya llegó a sus manos, que fue el informe de la visita que hicimos en Nueva, donde decimos que a la municipalidad le ratificamos las recomendaciones emitidas en los informes de la Arenera La Primavera de San Antonio de las Flores, que en su oportunidad se envió y que están en el disco adjunto, señor diputado, que le entregamos en su momento. De la misma manera, como ente rector debe regular el uso del suelo en las cercanías de las laderas, que fue algo que nosotros les comentamos a los vecinos ese día, es la municipalidad la que debe regular. Y vean, hay algo en lo que nosotros como Conred no podemos intervenir. Conred tiene un decreto que es el 5/2015, que se los he mencionado en muchas ocasiones, en los cuales Conred no puede incidir en las decisiones que tome la municipalidad para otorgar licencias de permanencia en un lugar, aunque nosotros como Conred hayamos dicho que el lugar es un lugar vulnerable y de riesgos. Entonces se les ha dicho y se les han identificado los lugares que son vulnerables, pero que finalmente lo que se debería de hacer si las cosas continúan como están es acudir al conocimiento de los jueces de asuntos municipales, quienes deben determinar los daños que están causando, ya sea la explotación minera, los botaderos, etcétera, y si la municipalidad no ha actuado, debe ser los juzgados de asuntos municipales quienes deben de tomar en cuenta ese tema. Al Ministerio de Energía y Minas le ratificamos también nosotros todo lo que se ha hecho anteriormente. Y finalmente a la población con quien tuvimos el gusto de platicar ese día, ya después del recorrido, que estábamos ya un poco cansados, porque les platicamos de que era importante desarrollar un plan de respuesta familiar en función de prevenir y conocer las condiciones de vulnerabilidad y amenaza que tiene la comunidad. Y en ese sentido sí les ofrecimos apoyo, pero estamos esperando que la comunidad nos diga, miren, apóyennos en esto para que podamos hacerlo conjuntamente. Hay una dirección que es la dirección de preparación y una dirección de respuesta en la que podemos apoyar ese aspecto.
Y implementar y cumplir con el manejo adecuado de las descargas de los drenajes. Vean, es increíble que de lo que estamos hablando hoy, de la contaminación de las fuentes de agua, etcétera, 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 y no pensemos en que se siguen sacando los drenajes domiciliares a la ladera Flor de Tierra y al río directamente. El subsuelo está absolutamente contaminado. Así es. Y entonces no es extraño que los pozos y las fuentes de agua también estén contaminadas. Entonces hay que exigir a las municipalidades, en este caso a la Municipalidad de Chinautla, que se implemente lo que ya está hecho por ley de las plantas de tratamiento para las aguas residuales. Eso es cuanto yo quisiera expresarle al señor diputado. Estoy a sus órdenes. Gracias, arquitecto. Sí. Gracias, arquitecto. Dejaría la palabra al LIC de Energía y Minas y luego a Procurador de Derechos Humanos para ir aterrizando en este sentido, para ver si los compañeros también ahí que están acompañando técnicamente a los comunitarios tuvieran comentarios o solicitudes concretas a las instituciones como para ir ya aterrizando y concluyendo algunos aspectos de esta reunión. Gracias, buenos días, congresistas, autoridades de gobierno, autoridades de pueblos originarios, muy buenos días. Ya me referiré un poco al comentario de Conred, pero voy a ir en orden con la exposición. En primer sentido, efectivamente se dio seguimiento a la instrucción del congresista en el sentido de hacer una inspección. A esa inspección no pude acudir yo, estaba en otra situación, presenté la excusa, pero fue un equipo integral. Para eso se nombraron a 7 personas y todos ustedes tienen ahí el informe donde está pues debidamente documentado. Dentro del recorrido, lamento que no se les haya escuchado hacia los comentarios de ustedes. Les puedo asegurar que voy a tomar medidas al respecto de ese tema, pues al final de cuentas nos debemos a ustedes y se va a enmendar. Efectivamente, congresista, se hizo el recorrido y únicamente abarcó el tiempo para ir a 2 areneras, no daba el tiempo para más. Esto abre la puerta para solicitar que por conducto suyo se pueda reprogramar para hacerlo también para las 3 areneras restantes, porque así vamos a tener un informe integral para cada arenera, porque aunque hablamos de las 5, cada una tiene su propio expediente y debe de tener su propio informe para sus casos concretos. Dentro del documento algunas cosas importantes que se recogen es que efectivamente se determina que hay ahí deterioro en algunas casas, también se determina que los camiones que transitan, no solo en temas mineros, sino de recorrido de muchas otras cosas, pues provocan el tema del polvo, lo cual va a arrojar a un tema evidentemente de salud. También se recoge el tema de las inquietudes de ustedes, que durante mucho tiempo las areneras en teoría a ustedes les han estado causando pues daños en 2 sentidos. En primero en el tema de salud ambiental y el segundo en el tema de la estructura para sus viviendas o para sus casas. Creo que así más o menos es como está el tema un poco estructurado. También dentro del informe, que es bastante completo, congresista, se puede evidenciar que dentro del proceso de la autorización de otras autoridades, porque estas areneras son bastante antiguas, sí, se evidencia que no se efectuaron procesos de consulta. Así de que son cosas que también se ponen sobre la mesa, ya no en una conversación, sino en el papel. Ustedes lo pueden ver ahí. De esta cuenta es que tenemos informes que nos dan elementos únicamente dentro del campo de la competencia de lo que nos pertenece. Ahora, quiero llamar a una reflexión y de verdad felicito este tipo de mesas, porque eventualmente parece que somos como el saco del golpe, el ministerio, porque esperan que nosotros tomemos las decisiones, pero necesitamos los elementos para poderlo hacer. Esto es como un rompecabezas, en donde me parece que no es correcto solo ir, como coloquialmente se dice, zafando bulto. Y usted es el que tiene que llegar a suspenderlo. Como bien lo decía el diputado, y me pareció correcto decir, las cosas correctas se tienen que hacer dentro del marco de la ley.
pues, principio de legalidad. Ahora, estamos a las puertas de la solicitud de ustedes en relación a la suspensión de las operaciones de los derechos mineros. Y para eso necesitamos fundamentar. Yo quiero leer brevemente un artículo y los incisos en los que nos tenemos que ir enfocando de la información que hasta ahorita vamos recolectando. El artículo 51 de la Ley de Minería establece las causas para la suspensión. Y empieza así el artículo. Previa comprobación, el Ministerio, con base en los dictámenes, ordenará al titular, por medio de la resolución, la suspensión de las operaciones. Pero miren qué importante es esto, porque dice previa comprobación. Nosotros no podemos entrar dentro del ámbito ambiental para poder hacer esas previas comprobaciones. Ahora, me parece extraordinariamente bueno lo que decía el señor viceministro, porque les están solicitando lo que son los estudios de las licencias ambientales. Eso para nosotros va a ser fundamental para poder encuadrarnos en este artículo. Dentro del inciso C de las causas de suspensión dice, se debe de suspender cuando contravenga las leyes reguladoras del medio ambiente. Así es que estos informes que a nosotros nos puedan trasladar del Ministerio de Ambiente, y lo digo con mucho respeto, van a ser importantes para poder fundamentar una resolución que el día de mañana no se pueda caer con un recurso de revocatoria, reposición o con un proceso contencioso. Debemos de fundamentarlas de la mejor manera. Pero cuando nos hablan a nosotros de temas ambientales, no tenemos legitimación para poder hacer ese tipo de dictámenes. Así es que creo que el trabajo que se está desarrollando es integral para nosotros, también para llegar a una fase concluyente con relación a la suspensión o a la no suspensión, pero respetando el marco de la ley y sobre todo fundamentado, como lo dice la ley y lo he leído, en los dictámenes. De esa cuenta, congresista, la importancia entonces de que nos puedan compartir estos documentos ambientales para que puedan formar parte del documento de cada uno de los expedientes de las mineras. Ahora me refiero a otra causal, porque dice así, inciso A de este mismo artículo, cuando existiere el riesgo o peligro inminente para la vida de las personas o sus bienes. Es de ustedes. Ahí es entonces donde no podemos zafar bulto, diciendo que no es responsabilidad de Conred. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de suspender o no suspender, y también con las consecuencias de las denuncias o las demandas de los titulares de los derechos mineros que recaigan sobre nosotros que firmamos esas resoluciones. Pero sí, como Estado, nosotros necesitamos trabajar integralmente, que ustedes también nos puedan dar elementos. No nos los han dado completamente, no me refiero a esta administración. Sí, por supuesto. Es importante hacer la aclaración, porque como alguien decía, es un mal sistémico que ya ha venido. Ahora, cuando Conred, y voy a referirme a Conred anterior administración, por favor, para ser enfático. Cuando Conred anterior administración estuvimos pimponeando esa parte de que por favor me diga si efectivamente existen daños a bienes y a la vida de las personas relacionadas con la explotación minera. Eso es lo que quiero. Ahora, cuando me dicen someramente en 2, 3 líneas que únicamente puede ser, porque a mí en mi resolución me van a decir que tengo que ser categórico y fundamentado. Todas las resoluciones deben de ser fundamentadas, razonadas, motivadas, las judiciales y las administrativas. Y así es como debe de ser. Ahora, cuando de repente vienen y me dicen que lo que hay que hacer es un estudio, o sea que yo voy a funcionar como un pasabola. ¿Sí? Yo vengo y le digo a los titulares de las arenas, dice Conred que haga un estudio. Pero es que es un estudio que no tiene que ver con la materia técnica o científica del ministerio, porque no es nuestra materia. ¿Sí? Probablemente podemos decir también, tampoco nosotros, pero entonces le tenemos que buscar una solución, porque entonces lo que están haciendo es nada más, el de atrás está empujando al de adelante. Y creo que si lo hacemos así, vamos a seguir entonces en el mismo tema. Por lo tanto, esos estudios
es cuando le dicen, necesito que usted haga un estudio de esto, pero no le dan los parámetros para hacer ese estudio. Cuando las areneras me den los estudios, yo no los puedo analizar porque no es mi competencia, porque yo no los pedí. Se los tengo que mandar a Conred, para que Conred entonces diga, fíjese que sí, ya me di cuenta de que la causal sí viene de las areneras. Y me tendría que mandar otro informe de eso, ahí sí concluyente, diciéndome que el peligro a los bienes y la vida deviene en un porcentaje claro y específico de las areneras. Ahora, este es uno de los temas, pero como dije desde el inicio son dos. Uno es el tema ambiental, el cual me va a abrir la puerta para poder iniciar el trámite de la suspensión. Cuando el ministerio autoriza una licencia, viene el Ministerio de Ambiente y da el estudio de impacto ambiental. Pero el hecho de dar el estudio de impacto ambiental no predispone que nosotros tengamos que autorizar una licencia. Si estamos completamente apercibidos que es nuestra responsabilidad y de suspender. Pero como Estado debemos de trabajar integralmente, congresista. Porque si no, me van a estar tirando la chibolita y me van a hacer ver como que soy el malo de la película. Yo necesito también todos esos elementos. Y les prometo que se va a actuar conforme a la ley, dentro del marco de la ley, pero con los elementos. Yo soy el último que hace la parte de tener la información. Ahora, si técnicamente dentro de la fiscalización de la arenera incumple con cosas, ahí yo suspendo. Pero no hay eso. Eso no hay. Son temas ambientales y son temas de seguridad de la vida y de los bienes de las personas. Y perdón que sea tan enfático, pero hemos estado en tantas reuniones en las que no aterrizamos a los puntos. Así es. Entonces, 3 cosas pido, congresista, y que quede constancia, por favor. Número 1, y si la comunidad Pocomán lo considera pertinente, calendarizar una nueva inspección, no para hacerlo de nuevo, sino para ampliar a las 3 areneras que nos hacen falta, esto por medio de la coordinación del señor congresista, a la que me comprometo a asistir personalmente y que no se repita el penoso incidente de que no fueron ustedes escuchados. La segunda petición es poder tener toda la información ambiental pertinente de este tema, para que nosotros tengamos todos esos elementos y veamos que efectivamente la actividad que se está desarrollando relacionada a las mineras contraviene leyes reguladoras del medio ambiente, porque eso nos va a dar elemento. Y el tercero, el que me permitan, cuando tengamos los estudios, trasladárselos a Conred, para que Conred me pueda dar concluyentemente si efectivamente el peligro y la vida depende de las mineras. Porque como ya lo dijo el arquitecto muy acertadamente, esta es una zona con fallas geológicas. Entonces, no podríamos tampoco, y discúlpenme por favor, ser tan irresponsables de decir que es responsabilidad de las mineras, cuando también puede devenir de otros factores como las fallas geológicas. A lo que es, si efectivamente hay daño provocado por las mineras, se suspende. Pero con los documentos y con los elementos que nosotros necesitamos. Esa sería la tercera cosa, congresista, y me disculpo un poco por el tono, pero creo que había que ser claro con eso. Sí, está bien. Sí, miren, yo creo que aquí en el caso del Ministerio de Energía y Minas son 2 momentos ahorita. Uno es con el tema de aquellas empresas que ya se les terminó la licencia. Creo que aquí hay que hacer 2 valoraciones muy puntuales, director. Sí. Uno es que ya 2 de los proyectos de los que se entraban a discutir aquí ya terminaron sus 25 años. De hecho, ya les están dando un tiempo extra. Si no ilegalmente, por lo menos ilegítimamente sí. Porque debieron de haber resuelto la actualización, y entenderíamos nosotros que basados en, y que esa es la disyuntiva muchas veces, si es una actualización o deben de entrar como un proceso nuevo en este ámbito, porque muchas veces las leyes no hablan de las actualizaciones, sino que las han incluido dentro del marco regulatorio, dentro de los mismos ministerios, como para jugar al gato y al ratón, en ese sentido.
porque inclusive las resoluciones o los nuevos proyectos deberían de resolverse en el marco de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que mandata hacer consulta previo a otorgar cualquier licencia en ese sentido. Entonces creo que aquí hay dos cosas que hay que tener claridad, director, porque creo que queremos llevar todo en un mismo costal y en un mismo camino y tampoco es lo correcto, sino que hay que hacer dos separaciones y creo que los compañeros se han enfocado en dos proyectos en este momento, porque son los dos proyectos que incluso para mí debería tanto el Ministerio de Ambiente como ustedes entrar ya a revisar los cumplimientos ambientales y los cumplimientos en el marco de la licencia para determinar y empezar el tema ya del cierre que mandata la ley, previo a pensar si hay una actualización. El problema es que pareciera ser que aquí queremos puentear todo. O sea, se le venció el periodo de los 25 años, entonces le meto la actualización y con eso me voy 25 años más. Creo que ahí hay como un tema también de no hay un correcto procedimiento. Aquí creo yo, señor director, dos cosas importantes. Estoy de acuerdo con algunos aspectos de lo que usted indicó, pero vayamos dividiendo el tema por varios proyectos, porque son 6, 7 de los que estamos hablando. Los primeros dos, que ya se les venció el periodo, creo que a ustedes deberían entrar en la fase del cierre, para qué es lo que manda la ley, para determinar el cumplimiento de compromisos ambientales y determinar el cumplimiento de lo que estaba enmarcado en el tema de la licencia que ustedes aprobaron, incluso con aquellas medidas de mitigación y aquellas medidas de recuperación como lo manda la ley, porque entonces si no le vamos a estar imponiendo aquí el tema, después vamos a decir que con redes no me dijo y no sé qué. Creo que ahí, en este caso, director, yo sí le pido que entremos en estos dos con un tratamiento diferenciado que es el cierre, porque eso es lo que manda la ley. Cumplieron sus 25 años, no sé cuál es la gana de no digo de su administración, pero por lo menos la anterior, de entrar a jugarle al gato y al ratón a esto. Cumplieron sus 25 años, están en un tiempo extra que irresponsablemente se los está manteniendo el mismo Ministerio de Energía y Minas al momento de no resolver la solicitud de la famosa actualización. Ahí creo que hay que entrar en un primer momento con estas dos, que ya hay un ordenamiento específico para esto. Y los otros proyectos que todavía ya van encaminados también al vencimiento del contrato, creo que hay dos que vencen, uno creo que vence este año y dos que vencen el próximo año o en el 2026, no tengo ahorita claridad de las fechas, pero el tema es de que varias vencen entre el 25 y el 26, a esas también habrá que entrar bajo el mismo procedimiento que traiga en este caso, y las que ya identificó ambiente que no tienen permisos, ahí usted va a tener que operar basados en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, no hay pierde. Pero creo que sí hay que entrarle a verlo con ese tratamiento diferenciado que debe de haber de cada una. Porque si no vamos a tratar de meter a todas en un mismo costal y ahí vamos a tronar otra vez. Cuando nos vengamos a dar cuenta vamos a tener unas que ya se les venció el periodo, otras que está por vencérsele el periodo y otras que ni siquiera están autorizadas, ni siquiera en el Ministerio de Ambiente y puede ser que ni siquiera en el Ministerio de Energía y Minas. Porque incluso hubo un momento acá mismo, señor director, señor viceministro de Ambiente, en que hubo alguien que quería ocurrírsele cambiar el procedimiento, ustedes se recordarán, cuando alguien decía, no, pero si tiene su licencia minera, aunque no tenga la licencia ambiental, puede operar, y era alguien del Ministerio de Energía y Minas, creo, o de Ambiente, que decía, mire, pues si no tiene la nuestra, no importa que opere porque tiene la minera. Inclusive había que entrar a revisar quién le autorizó la licencia minera sin tener la licencia ambiental. Hasta ese tipo de cosas se dieron ya en estas mesas. Pero estoy totalmente de acuerdo con algo que usted dijo y creo que es oportuno para las mismas comunidades. Resolvamos ya. Porque si no vamos a volver a convocar otra reunión, nos vamos a volver a pasar 2 horas aquí sentados y vamos a estar jugando en esa dinámica. Entonces yo para ir aterrizando, señor director, creo que estoy de acuerdo que hay que hacer otra visita, pero ya que esta visita sea dividida en grupos. El primer grupo de las que ya están vencidas sus licencias, porque ahí hay un tratamiento específico, hay una ruta y hay una decisión que ustedes tienen que tomar. No dar la actualización, iniciar el proceso de cierre y que ellos inicien un nuevo proceso, si es que están interesados
finalmente seguir explotando. Ahí deberán haber ya las opiniones de Conred determinados si es posible o no. Ya ahí ustedes determinarán a quienes le piden opinión en el marco del nuevo estudio. Y aquel grupo de las que ya están por vencérseles el periodo para que pueda iniciarse de forma ordenada un proceso de evaluación ambiental y de evaluación de la licencia minera, y aquellos que no estén legales y las denuncias que correspondan en ese marco. Yo creo que así habrá que dividirlo ordenadamente para que entonces no estemos como tratando de ver. Y ahorita, para ir cerrando, le voy a dar la palabra a Procuraduría, a Javier y a la compañera aquí, y yo solo quiero hacer un comentario y ser muy enfático. En el sentido que muchas veces no es tan fácil como decir a la comunidad, mire, ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí. O sea, eso tal vez en otro país puede ser que se pueda, pero aquí las experiencias de la gente que en algún momento se ha desplazado internamente, si ustedes van a ver a la Nueva Chinautla, tiene los mismos problemas que tienen los de Santa Cruz. No hay agua, el tema de las enfermedades, el tema del olvido del Estado. Si ustedes van a ver a Santa Catarina, Ixtahuacán, la misma historia. Los que están en la nueva Santa Catarina están igual de jodidos que los que se quedaron en la antigua Santa Catarina. Entonces, y en el Palmar igual pasa. O sea, los que se medio quedaron donde están igual de jodidos que los que se fueron al nuevo Palmar. Entonces yo creo que muchas veces no opera tan fácil en ese sentido decirles, mire, de aquí ya no van a poder vivir, váyanse para el otro lado. Y ahora, sobre todo con el crecimiento poblacional que hemos tenido, la pregunta es, ¿a dónde? Cabalmente. Se llega aquí, lo más que hay son torres de esos huevitos, de torres de apartamentos, pero es inaccesible para muchos de nosotros, pues. O sea, también alguien que le diga a una familia de Santa Cruz, mire, tiene que comprar su apartamento, es 1 millón de quetzales casi lo que cuesta una cosa de esa. Primero, que ni van a caber, y segundo, con todas las complejidades económicas que tiene este país. Entonces, le voy a dar por el tema a la secretaria, luego PDH y luego Javier. Sí, señor diputado, nosotros reconocemos que no hay posibilidades de que puedan mudarse a otro lugar, y como decimos, ¿a dónde? No hay. Pero por eso nosotros les ofrecemos apoyarlos para que reconozcan sus vulnerabilidades y que elaboremos planes familiares de respuesta, porque las vulnerabilidades están allí, entonces hay que identificarlas. Ustedes como comunidad son los que deben reconocer esas vulnerabilidades y saber qué hacer si llegara a suceder algo. O sea, la primera respuesta siempre la dan las comunidades en lo que las autoridades llegan. Entonces, prepararse para cualquier eventualidad que pueda suceder en el territorio. Entonces, ese compromiso lo damos. O sea, tenemos las 2 direcciones que hacen eso, hacer como una instancia municipal de gestión de riesgo para que ustedes puedan identificar, hacer sus propios planes y poder tener el qué hacer, ¿verdad? O sea, identificar, sí, para que por lo menos se eviten pérdidas de vidas humanas. Licenciada. Gracias. Solamente como hacer una contextualización del trabajo que se ha hecho y coincidir, por ejemplo, en que el abordaje del tema de Santa Cruz Chinautla debe hacerse con un abordaje, pero desde Cuenca, ¿verdad? De manera integral. Nosotros también hemos sido del criterio y en el acompañamiento que hemos dado desde el año 2018 hemos establecido que no únicamente el tema de la operación de los proyectos de extracción minera están causando daños, sino que también hay tema de residuos y desechos sólidos, el tema de acceso a agua, temas de salud, por ejemplo, no hay agua potable, no hay proyectos, por ejemplo, existe una opacidad de la actuación de la municipalidad en cuanto a la preocupación de la población, y eso de alguna manera vulnera más las condiciones de riesgo, como Conred lo ha establecido en todos los dictámenes que vienen, porque son varios dictámenes a los que nosotros les hemos dado seguimiento, donde Conred declara, por ejemplo, no solamente el tema geológico es, ¿verdad? O sea, la posición geológica que de alguna manera ya genera un riesgo para las personas y todavía aumentar esos riesgos a todas esas condiciones que se han estado viviendo en el municipio. Nos preocupa, lo hemos dicho en las citaciones y a través de las recomendaciones que se han emitido desde la institución en los diferentes expedientes, por ejemplo,
que el Ministerio de Ambiente en algún momento aprobó actualizaciones de instrumentos ambientales cuando ya existían dictámenes de la CONRED estableciendo que es una zona de alto riesgo. O sea, solo con ese dictamen no se debió ni siquiera entrar a conocer una actualización de un instrumento ambiental. Tenemos, por ejemplo, que no existe normativa reglamentaria, nuevamente insistimos en todos esos sistemas que integran el medio ambiente, o sea, el tema de calidad atmosférica para el tema, por ejemplo, de explotación de estos recursos, no hay un reglamento específico por el tema de polvo. Por ejemplo, el tema de manejo de residuos y desechos sólidos, valoramos ese reglamento nuevo que está impulsando el Ministerio, pero también hacemos el llamado a la aprobación de una ley específica de residuos y desechos sólidos con el enfoque integral. No tenemos una ley de agua, no tenemos una política de recurso hídrico, tenemos el tema de residuos y desechos sólidos, que es un tema no solo de la Municipalidad de Chinautla, sino que de la Municipalidad de Guatemala también. Tenemos el abandono, por ejemplo, del MISIBE en un puente que ustedes no me dejarán mentir, que está abandonado desde hace 10 años y simplemente hay un puente Bailey ahí, por ejemplo. Nosotros hemos constatado, por ejemplo, el tema de las grietas en las viviendas, hemos hecho ese recorrido y pues definitivamente establecer, por ejemplo, que es importante la actuación municipal, diputado. Yo sí creo que se debe de encontrar un mecanismo, porque muchos de los problemas que está teniendo la comunidad es por la falta de actuación municipal. Entonces es importante, creo yo, que indistintamente de la actuación de la rectoría sectorial, de la competencia, de la institucionalidad del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el papel protagónico en la solución de muchos de los problemas de la comunidad está en la municipalidad. Entonces, insta que pues obviamente hay que buscar ese mecanismo para que la municipalidad responda a esas necesidades. Y pues nosotros definitivamente desde la institución, los comunitarios lo saben, tenemos el contacto directo, la disponibilidad directa de poder seguir trabajando. Es un tema que estamos trabajando desde 2018 y pues nosotros vamos a seguir en esa misma sintonía. Perfecto, gracias. Lo Lo que les pedí. Buen día a todos. En el área en que estoy, pues nuestra función es la investigación del trámite de las denuncias. Actualmente hay 2 expedientes iniciados específicamente por el tema de la arenera y que están pendientes de un pronunciamiento por parte de la institución. Entonces, en cuanto ese pronunciamiento o recomendaciones se emitan, van a estar siendo notificadas. Perfecto. Javier, por favor. Gracias, diputado. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Me tomo el tiempo que estoy hasta por aquí atrás. Bueno, en primer punto, yo diría